Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que nos estés escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Elegida para Creer. Estamos hoy día aquí nuevamente con Erla. Bienvenida, Erla. Y tenemos un invitado especial en esta ocasión, el pastor Abilio de Abreu. No sé si ustedes recuerdan que estuvimos con el pastor Juan Carlos y su esposa compartiendo en un episodio anterior. Pues se acuerdan del pastor Abilio que nombraban y nombraban y nombraban, pues aquí lo tenemos hoy día y es un privilegio para nosotras, ¿verdad, Erla? Así es, bienvenido. Muchas Amén, gracias amén. Muchas por gracias por aceptar. invitarnos y estamos para servir y para responder preguntas y contar testimonio y todo lo que Dios permita. Amén, amén. Bueno, pastor, primeramente queremos que se presente, queremos que nos cuente a todos los que lo van a estar viendo y pues no lo conocen, quién es, de dónde viene, trabaja, pastorea, ¿qué hace Amén. usted? Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Creo que todos tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, mi nombre es el pastor Abilio de Abreu, soy de Venezuela. eh, Imagínate, ya voy a cumplir 55 años. Y, Está joven. sí, bueno, estamos jóvenes. Estamos sirviéndole al Señor aquí en los Estados Unidos, en Rivía tenemos una congregación, Memphis, Boston USA, y en Venezuela tenemos varias iglesias, donde estamos también sirviéndole al Señor allá con un equipo de trabajo excelente. Estos días nos han dado buenas noticias de cómo está el avance y el crecimiento de la obra, y eso nos tiene bastante satisfechos. Y soy hijo de, mi madre era venezolana, ya partió con el Señor, y el caso de mi papá era portugués. Ahí hay una mezcla, ¿no? Yo nací en Venezuela, pero tenemos raíces, digamos raíces judías, y donde nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, aunque crecí en un mundo donde no conocía al Señor, pero estábamos bajo la promesa. Y en el tiempo señalado dimos ese paso de fe, quizás no sé si hablemos de esto más ahora, y gracias al Señor estamos sirviéndole a Él por su gracia, por su misericordia, y toda mi casa, yo pudiera decir que más del 95% de mi familia está sirviéndole al Señor, para gloria de Dios. Bueno, Amén. gloria a Dios. Amén. Bueno, qué gusto saber que no solo trabaja en la vida secular, sino que también pastorea. Y bueno, cuéntanos un poquito de ese trabajo, pero a nivel de su familia. O sea, ¿cómo empezó? Usted dice que conocieron al Señor y el 95% fue, ¿verdad? Sí, De su familia. hoy en día, ¿no? Hoy en día. Uh-huh. Bueno, ¿Cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo llegamos de ser una familia sencilla que tal vez conoce a Dios a llegar a un punto en que la mayoría de nuestra familia, podamos decir, está sirviendo a Dios? mira, yo parto desde principios bíblicos, de valores, principios, y hay una promesa en la Biblia que dice, cree tú y tu casa será salva. No es una ley. O sea, digamos que cuando hablamos de una ley, porque hay personas que creen que están, digamos, en los caminos de Dios y han pasado años y la familia no llega, pero es una promesa. Entonces, para que las promesas se cumplan, tienes que creerlas, tienes que dártela a Dios y tienes que tener fe suficiente, perseverar hasta que algún día tú vas a saber qué va a pasar. Porque si Dios te da una palabra y tú no la crees, no se va a cumplir. Entonces hay personas que no se les cumplen las promesas porque simple y llanamente no creen. Ahora, pero a veces hay procesos durante la familia. Yo recuerdo el testimonio de Yuri, la cantante mexicana, que ella habla que su abuelita estuvo 11 años orando por ella. Y yo recuerdo que ella cuenta que durante esos 11 años ella fue muy rebelde. Tenía problemas con el esposo, tenía problemas con la familia, llegó a enfermarse crónicamente, que ella misma dice que estaba pudriéndose por dentro. Este, y 11 años, su abuela estaba orando por ella. Y llegó una persona, cualquier persona cristiana en la fe, le predicó y ella se convirtió. Entonces ella dice, wow, mucha gente me preguntó quién fue esa persona que te predicó, cómo fue que tú llegaste a los pies de Cristo. Dios va a usar cualquier vaso, la gloria es de Dios. Pero ella dice, yo le doy gracias al Señor y gracias a mi abuela, que durante 11 años ella no me soltó en oración. Y esos 11 años, cuando tú oras con fe y le crees a Dios, Dios puede usar a cualquier persona. Quizás no usó la abuela para hacerle la oración de fe, pero fue, digamos, esa columna vertebral, fueron esas bases de esas rodillas
que movieron el corazón de Dios a que la misericordia la tocara a ella y pudiera llegar a los pies de Cristo. Es una experiencia, digamos, muy personal de ella. O sea, que yo animo a las personas que si tú tienes un ser querido, tú eres creyente y no ha llegado a los pies de Cristo, no lo sueltes. Ora porque en cualquier momento va a llegar. Ahora, el caso mío era que mis vecinos eran cristianos. La casa del lado izquierdo, donde yo vivía, era una casa donde habían pastores, donde habían gente cristiana. Desde pequeño yo me acostumbré a escucharlos a ellos, predicar la palabra, hacer células, reuniones. Había una prima mía que estuvo asistiendo con ellos y después se apartó. Pero yo siempre que salía y los escuchaba orando, yo decía, Dios, yo no sé si yo algún día voy a ser cristiano y no sé cuál es el camino, porque mi papá era católico, apostólico romano, venía con su cultura, venía con su religión de Europa, era devoto a la Virgen del Fátima. Entonces, nos enseñó otra cosa. ¿Qué pasa? Que yo dije, Señor, yo no sé si estos cristianos están predicando la verdad, pero si ellos tienen la razón o este es el camino, yo quiero que tú no permitas que yo me muera, no permitas que yo me vaya de esta tierra, yo quiero ese camino de la verdad. Si es el cristianismo, yo lo voy a hacer. Y por tu misericordia, yo quiero que tú lo hagas, porque quizás yo por mi propia fuerza no lo voy a hacer. Y esa fue una oración que le hice yo a Dios sin ser evangélico, sin ser cristiano, sin conocer nada de la palabra. Era un niño, un joven religioso. Y cada vez que salía, escuchaba y decía, no sé, pero algo me dice que ellos tienen razón. Siempre pensaba en eso. Recuerdo que una ocasión, voy a resumirle porque es bastante largo el cuento. En una ocasión yo tuve un sueño donde era como una historia y donde Dios le decía a un atalaya, le decía, anda y háblale a ese hombre que está allí y dile que se arrepienta de su mal camino. Si él se arrepiente de su mal camino, yo lo voy a honrar y lo voy a bendecir y lo voy a librar de la muerte. Entonces, iba y hablaba con cierto hombre, porque era como que yo estaba viendo una película, y el hombre le decía que no, y Dios le dijo al profeta o a la persona, le dijo, anda por segunda vez. Fue la segunda vez y el hombre lo rechazó. Le dijo, anda por tercera vez, y la tercera vez también lo rechazó. Y no quiso aceptar el llamado de Dios. Y la cuarta vez le dice, anda y dile, por cuanto él no quiso aceptar, yo voy a enviar un juicio sobre él. En lo que yo estoy viendo esta historia, en el sueño, en la visión, yo me despierto, pero yo me despierto con taquicardia, asustado. Yo sentí que yo era el hombre que le habían mandado a hacer el llamado a darle el mensaje. Y yo dije, oye, pero yo siento como que ese hombre soy yo, pero ¿y esto qué está pasando? Y entraron muchas dudas. Pero me entró un miedo, un pánico que yo cuando salía de la casa yo no quería ni cruzar la calle, yo no quería ni... Es más, yo veía hasta, será un avión que me va a caer encima. ¿Y ahí qué edad tenía? Sí, mira, creo que tenía en ese entonces como 22 años. Y ya le habían hablado varias veces. Sí, claro, imagínate no quería aceptar. Los vecinos eran cristianos, siempre me decían, ellos me decían, la pastora María, que era la que estaba al lado, me decía, Habilito, me decía, Dios tiene algo para ti hermoso, Dios tiene un ministerio, tiene un llamado, pero yo le dije, Él te ama, Dios, no, dile a Dios que yo también lo amo, pero es que yo no estoy haciéndole mal a nadie, porque el que está en el mundo cree que no está haciendo mal. Entonces, no me equivoco, usted fue el primero, ¿verdad? De la familia. Sí, el primero de la familia. Y bueno, yo tenía en ese entonces una discoteca móvil que se convirtió, que me la compró mi papá. Era ya cuando yo la compré, era la mejor, la más grande. Después empezó a decaer, por eso la compramos, porque hacía falta meterle un ingreso, un capital. Eso lo hizo mi papá y después yo la tuve administrando por varios años, que se convirtió en una de las mejores de Venezuela. Nosotros nos trasladábamos en un camión, varios carros, personal técnico, y eso sonaba muy fuerte, una iluminación gigantesca. O sea, de verdad que fue en ese entonces como un boom para la juventud en Venezuela. Y en esos días fue que yo tuve el sueño. Pero para mí la discoteca móvil era como un ídolo, era como que me gustaba escucharla como sonaba fuerte, verla a la gente divirtiéndose y esas cosas. Y Dios me dio, digamos... Y Dios le manda mensaje, lo que estás haciendo
Sí, con pocas Exacto. palabras, mira, arrepiéntete de tu mal camino. Y yo decía, pero es que yo lo que hago es divertir a la gente, más bien ellos bailan, están gozándose, yo no estoy haciendo nada malo. Los mando contentos a la casa. Sí, Sí. y el que toma licor, bueno, son ellos, yo no Ajá. tomo. Era una cosa que la ignorancia de uno, ¿no? Pero yo me paré asustado y busqué a la pastora que era vecina y le cuento el sueño. Y ella me dice, ay, hijo, yo creo que ese hombre eres tú. Pero no te preocupes, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti porque, este, para que Dios te guarde, porque ciertamente Dios te dio una advertencia y algo malo te puede pasar. Yo tenía, como no recuerdo si eran 12, 13 contratos, un diciembre que empezaba un 23 de diciembre o un 22 y terminábamos los primeros días de enero, porque habían días que no íbamos a tener eventos, había que descansar 2 días y después seguir, pero iba a entrar en una gira donde teníamos que arrancar y regresar en enero. Recuerdo que un 24 de diciembre estábamos nosotros sonando con otra discoteca móvil de Valencia, que está cerca de la capital de Venezuela. Y en ese entonces era una miniteca nueva, era una discoteca móvil nueva que tenía un poquito más de tecnología que la mía, aunque no tenía la experiencia que tenemos nosotros. Pero estaba ruda la competencia que teníamos en ese momento. Ya veníamos de 2 fiestas y se me explotaron unos amplificadores. Yo recuerdo que cuando llego, este, hablo con ellos y ellos por el respeto que me tenían, por la trayectoria que nosotros teníamos, ellos me prestan un key, un rack de amplificadores que no tenían que hacerlo y me extrañó, lo hicieron. Y más bien en vez de convertirse como en una guerra de discoteca móviles, fue algo muy armónico entre nosotros, había respeto de ambas partes. Pero yo digo, oye, ¿por qué se me explotan estos amplificadores? Y bueno, okay, trabajamos ese día, yo estoy caminando de la discoteca de ellos, cuando estábamos probando el sonido, a la discoteca mía, y en el medio estaba un cable en el techo que yo no lo vi, es más, yo vi, o sea, yo, mejor dicho, lo vi, era un cable muy delgado, pero que iba a pensar yo que ese cablecito delgado y tenía corriente, yo nunca me imaginé, y él se me metió por aquí por el cabello, y se me quedó en el medio de la cabeza, y yo sentí la electricidad, y entonces yo me quedé ahí como un poquito como O sea, pegado. lo Sí, sí, electrocutó. me estaba electrocutando porque yo venía caminando lento, pero en una de esas yo en un impulso salgo del cable, pero me generó, yo tenía el pecho, yo sentía, yo veía la camisa y se me movía así, o sea, como que el cardíaco estaba alterado, estaba muy rápido, y era un susto, y sentía que me faltaba oxígeno, me dieron náuseas y me sentía muy mal, y ahí se me vino a la mente el sueño. Wow, yo cuidándome en la carretera, viendo para ver si era un avión, si era esto, si era que sí. Y ¿Qué a iba a veces pensar donde yo? uno menos se lo imagina y de ¿Qué iba a la pensar yo forma. que era este cable? Y bueno, y recuerdo que yo intenté caminar con dificultad para respirar, me daba mareo, punzadas en la cabeza, náuseas. Y yo le decía a los muchachos, ustedes no tienen calor. Y ellos me decían, no. Y hay aire suficiente, no, yo no siento el oxígeno, le decía. Pero yo cuando di unos pasos, yo me tuve que tirar de rodillas porque sentí que si seguía caminando me iba a desmayar. Entonces yo en un momento pum, caí de rodillas y me puse la mano aquí y le dije, búscame algo de tomar. Y me dieron una bebida allí, fría, me la tomé y salí, le dije, ¿cómo te sientes? Digo, no, déjeme solo, porque me vino a la mente el sueño y pensando en el sueño. Y me fui para atrás del camión más grande, del truck grande, y vi hacia los lados y no vi a nadie, me daba pena y sentí que me estaba muriendo literalmente. Entonces en eso me tiro de rodillas detrás del camión grande y yo le digo, Dios, si tú me libras de la muerte, yo mira, siento que me muero. Si tú me libras de la muerte, yo voy a predicar tu palabra toda la vida. Yo en el momento ni sabía lo que estaba diciendo, creo que en el momento cuando tú estás contra la pared, cuando tú estás entre la vida y la muerte, tú eres capaz de cualquier cosa. Me parece Mira, lo que sí. sí, es más, el mismo diablo se lo dijo a Dios, le dijo piel por piel. ¿Por qué no permites, le dijo, que yo lo hiera en su carne, que la sarna que le mandó a Job? Porque todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Se lo dijo el diablo a Job. Entonces imagínate, una persona cuando está en el momento de la agonía, a veces, si no tienes a nadie a quien acudir, en el caso mío, ya yo tenía algo que me decía que el cristianismo era la verdad, que Cristo era salvación,
yo no podía acudir en ese momento a nadie más grande, sino al que me decía mi corazón que era el más grande, que era Dios. Entonces por eso le dije, Señor, ayúdame. Y si tú me libras de la muerte, yo te prometo que voy a predicar la palabra. En eso llegó otro muchacho que estaba ahí y me dijo, pégale la lengua al piso. Que dicen que cuando uno tiene corriente, se va a salir la corriente si tú, si tú la descargas con la tierra. Mira, yo me eché arena en la boca y eso no se me quitaba, era una sensación muy mala, no hallaba qué hacer y le dije, ve, yo no puedo estar aquí. Cuando empezaron a probar el equipo, que la presión del subwoofer me pegaba en el pecho, me trancaba la respiración, entonces le dije, no, yo me voy de aquí, yo me voy a morir si me quedo aquí. Y los dejé, prendí el auto, me fui llorando por todo el camino, iba llorando, porque cuando lloraba sentía como que se aliviaba, cuando dejaba de llorar me venía la presión otra vez. Y recuerdo que había que cruzar lo que le dicen una chalana, que le dicen como un barco, porque estábamos en un lado de un estado que había que cruzar un río, quizás como de unos 2 o 3 millas. Entonces, llegué allí, era 24 de diciembre, ya ellos trabajaban hasta las 12 de la noche y yo llegué a las 11:30. Y imagínate, y un señor que estaba en un camión al frente y se bajó a tomarse una cerveza y yo le pasé por el lado y le quité el puesto y me monté en la tapa del barco. Cuando el barco tiene una rampa para que entren los carros, yo me monté en la tapa. Fue el último carro que me monté. Y yo iba ahí llorando, llegué a la casa, me decían, ¿qué haces aquí? Y te esperábamos en enero. Digo, no me preguntes, quiero estar solo. Y me tiraba era a orar, sin saber cómo orar, llorándole a Dios, Dios, líbrame, líbrame. Y fue algo que se tornó, esta pesadilla se tornó intensamente los primeros 3 meses. Fui al médico, me daban Ativan, me daban Lesotanil para controlar el sistema nervioso, me hacían pruebas de... Fue algo de que usted, cuando cayó el rayo, el cable y lo electrocutó, oró y ya se sanó inmediatamente. No. O sea, fue un proceso. Fue un proceso. De hecho, 3 meses con agonía de muerte y 3 años de guerra espiritual. Fueron 3 años de guerra espiritual, no fueron que se me curé en el momento, jamás. O sea, tuve que servirle a Dios con esa cruz, con ese aguijón, 3 años, aguantando que no entendía cosas porque me pasaban, ¿entiendes? Y recuerdo que esos 3 meses fueron demasiado desesperantes. Yo no podía, yo salía a la calle y me daba un dolor en la cabeza, iba conduciendo, perdía la vista. Yo veía negro. Me tenía que orillar en la carretera, a llorarle a Dios qué está pasando. Veía demonios en las caras de las personas, veía a la persona y de repente veía un espíritu como que estaba posesionando a la persona. Me intentaron atacar, me intentaron poseer. En ocasiones, cuando oraba, sentía que los demonios intentaban entrar en mí y su voz salir por mi boca, pero no llegaba a pasar. Yo resistía, contraatacaba, reprendía y se iba. Pero yo no sabía lo que era demonio, lo que era esas cosas del mundo espiritual. Pero fue... ¿no? Porque a veces pensamos, y me parece interesante que la forma en que pasa el proceso, porque a veces creemos que cuando hay un tiempo de prueba o de angustia, clamamos a Dios y Dios va a responder inmediatamente. Y muchas veces soltamos el seguir persistiendo en buscar a Dios porque no veo una respuesta inmediata. Y entonces me parece interesante la forma en que Dios empezó a trabajar con su corazón y cómo también usted respondió a ese no entiendo lo que me está pasando, pero yo me comprometí, porque asumo que también era ese compromiso que le dije, Señor, perdóname la vida, yo sigo aquí viviendo, y empezó ese buscar y buscar. Claro. No, lo que pasa es que era una situación bastante incómoda, yo no dormía casi. En esos días cayó el libro de Gigi Ávila, Oración, Ayuno en mis manos. Yo nunca pasaba de mediodía sin comer, yo tenía mucha ansiedad. Y recuerdo que cayó ese libro y cuando lo leí, empecé a leerlo, empecé a llorar y tuve 6 días sin comer. 6 días que no podía, es más, no me daba hambre, porque vi la manera que él relató sobre el ayuno de Elías, sobre el ayuno de Esther, sobre el ayuno del Señor en Jericó, en los 40 días. Cómo ayunó Moisés, y eso me inspiró tanto que, wow, yo me sentía como que era uno de los que estaba allí en la Biblia, viendo cómo estos hombres de Dios hacían estas cosas. Y fue tanto el fuego y la pasión que descansé después 7 días, ayunaba 5 días, descansaba una semana, ayunaba 10 días, 12 días.
Y fueron muchos ayunos, hasta logramos hacer 21 días de ayuno, con agua, en 2 ocasiones 14 días, y así sucesivamente yo sentía que cuando ayunaba se paraba la presión. Cuando yo estaba en ayuno, yo no sentía perturbación de ningún tipo. Pero cuando salía de los ayunos, a los 5 días o 6 días, empezaba otra vez los demonios a perturbarme, que entendí que eran espíritus malignos que querían quitarme del medio. Recuerdo que en una ocasión estaba yo en un centro comercial muy grande y me agarró una presión demoníaca. Yo le lloraba a Dios y yo le decía, Dios, ¿hasta cuándo va a ser? O sea, una cosa es que tú tengas ataque una semana, un momento, pero 3 años. Claro, después de los 3 meses yo estaba un poco más fortalecido. A los 3 meses yo solté las pastillas para calmar los nervios. El médico dijo, mira, tiene el sistema nervioso descontrolado, toma esta pastilla. Yo no las tomaba mucho, pero cuando temblaba mucho me las tomaba. Pero un día, cuando yo me iba a tomar la pastilla, yo sentí un olor a tabaco. Y sentí un olor a, los espíritus malignos huelen, tienen olores inmundos, cosas que huelen feas. Yo sentí un olor raro, Dios, esto huele como cuando mis padres nos llevaban a los brujos, huele como a tabaco. Y ya yo tenía algo de conocimiento, digo, o sea, que esto no es un problema en el sistema nervioso, estos son ataques demoníacos. Espíritus de muerte, espíritus de brujería que me están atacando. Cuando yo siento eso, yo digo, bueno, si esto es diablo y no es enfermedad, te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu de infarto, me dio un infarto una vez, me dio una trombosis, me atacaron espíritus de ACV, me torcieron el cuerpo, me paralizaron medio cuerpo, las manos se me engarruñaron, yo no sentía que la cabeza como que me hubiesen echado agua caliente, me dolía el cuero cabelludo y medio cuerpo se me paralizó y caí en el piso hasta torcido. En esa ocasión dije, Jesús, ayúdame, y poco a poco las manos se me fueron enderezando. Era una persecución demoníaca que yo no tengo palabras, o sea, yo no se lo deseo a nadie, fueron días muy dolorosos, lloraba mucho, nadie me entendía, la gente me veía, los mismos pastores me decían, yo creo que tú estás mal, porque es que ellos no estaban viviendo lo que yo vivía. Entonces como nadie me entendía, aislarme, me aislé y tuve que meterme solo con Dios, porque dije, Dios, tú eres el único que me entiende. ¿Entiendes? Entonces empezó una búsqueda del Señor, compré libros, porque veía que cuando leía lloraba y me apasionaba y sentía un gozo. Compré comentarios bíblicos, teología sistemática como Lewis Schiffer, el libro de Moody, libros de Francisco La Cueva, de Matthew Henry. O sea, empecé a comprar muchos comentarios bíblicos. Me dijo el muchacho de la librería, mira, hay una biblioteca pastoral que un pastor le echó para atrás, dámela, la compré completa. Y armé un escritorio con una lupa grande para ver la concordancia de Strong, que las letras eran pequeñas. Y empecé por mi cuenta a estudiar la Biblia. Años después ingresé al Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Estudié 3 años porque quería saber qué era eso. Bueno, ahí vi materias que fueron edificándome, como evidencia que sí es un veredicto, como digamos lo que es el Pentateuco, lo que son los profetas mayores y menores, y todo lo que nosotros conocemos que dan allí. Y pude aprender pues a ordenarme un poco en los sermones, aunque ya yo conocía algo de la Biblia, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy bonita, muy hermosa, a pesar de que hubo dolor. Pero una vez para terminar el testimonio, cuando estaba en el centro comercial, yo empecé a sentirme mal, como me sentí en más de 300 veces en ese tiempo, quizás más. Y empecé a sentirme mal, una migraña, me temblaba un ojo aquí. Cuando tú sientes algo así, espíritus que te están atacando el sistema nervioso, y ya yo sabía que venía un ataque demoníaco, empecé a temblar y sentí como que los huesos se me iban a hacer pedazos. Era una presión en el cuerpo que yo sentí que iba a explotar. Y yo recuerdo que cuando comienzo a caminar, sentí un momento que iba a colapsar y me recuesto de una de las columnas que es casi central del centro comercial, que tenía como 5 pisos. Y recuerdo que me siento ahí y le digo, Dios, me recuesto y digo, Dios, si tú no me ayudas, yo me voy a morir aquí. Y en eso empecé a temblar y las lágrimas me empezaron a salir lágrimas, pero de miedo y a la vez de confianza, porque le dije, Dios, ve, voy a explotar. Si me muero aquí, me voy contigo, pero me rindo ante ti. Eso fue lo único que dije. Y empecé a temblar, a temblar. Yo sentí literalmente que el edificio entero, el peso del edificio, me lo tiraron encima del cuerpo. Es algo que no tengo o sea, lo cuento y me recuerdo como si fuera ayer. Yo sentí literalmente que el peso del edificio me lo tiraron encima. Y cuando digo, Jesús, estoy en tus manos. Si voy a morir, me voy contigo, y si vas a hacer algo, hazlo, pero aquí estoy en tus manos. Y lo que hice fue darle gracias a Dios.
Tardó esa experiencia como unos 40 minutos. 40 minutos que llegó al máximo dolor y después fue cediendo, pero muy lentamente, que tardó 40 minutos en desaparecer. Y cada vez que yo me iba sintiendo mejor, yo lloraba más de agradecimiento. Y después que se fue esa presión demoníaca, yo sentí un gozo, pero un gozo como, mira, como si me hubiese ganado el premio, el mejor premio del mundo, como si me hubiese graduado del mejor, digamos, teólogo del mundo, qué sé yo. Yo sentí un gozo que no tenía palabra cómo explicarlo. Y yo vengo y le digo, me quedé pegado a la columna y le dije, Dios, esto que yo acabo de vivir, ¿por qué me pasó esto? Yo escuché una voz que me dijo, lo que tú acabas de experimentar ahora, no lo entiendes hoy, mas lo entenderás mañana. Eso fue lo único que yo escuché. Salí de allí, me fui y más adelante tuve guerras espirituales bastante fuertes que no tengo el tiempo para contarlas. Guerras espirituales, problemas en la familia, pérdidas de muchas cosas, quedar sin nada en la tierra. Bueno, tantas cosas que pasé que yo pensé que no lo iba a soportar. Y cada vez que yo tenía una prueba, yo me acordaba de ese momento. Porque en ese momento, cuando Dios me dijo, lo que tú estás pasando ahora no lo entiendes hoy, mas lo vas a entender mañana. Y yo le digo, ¿pero qué me quisiste? Eso fue en el momento, que no terminé de decirle esta parte. Y me dijo, te he hecho sentir todo el peso del infierno. Pero clamaste a mí y no fuiste destruido. Y lo que tú viviste hoy, tú no lo entiendes hoy, mas lo vas a entender mañana. Entonces, cada vez que yo tenía una prueba, yo me acordaba que Dios me dijo, te puse el peso del infierno, no te destruyeron. Cualquier otra prueba que tengan, nadie va a poder contigo, porque yo estoy contigo. Entonces entendí que era una manera de Dios enseñarme que me esperaban retos fuertes, experiencias de guerras espirituales muy fuertes, que Dios sabía que si yo no pasaba por allí, quizás iba a desmayar. Pero cada vez que tenía una prueba, yo me acordaba, pasé por todo el peso del infierno y no pudieron, porque Dios me guardó. Entonces, esta prueba va a pasar. Y va a pasar y hasta el día de hoy estamos allí. La prueba más fuerte que tuvimos después de allí fue la experiencia cuando me tocó ir a Haití. El primer país que visité fue República Dominicana. En el segundo viaje fui a Haití 7 días y allá la brujería bastante terrible y me tocó hacer guerra espiritual donde demonios intentaron quitarme la vida, pero Dios se glorificó llevándonos a predicar en Puerto Príncipe, en iglesia de 7, 6,000 y 12,000 personas, y en Cagua Haitiano, que es la segunda capital, en una iglesia de 50,000 personas, donde está el pastor eclesial. La iglesia se llama El Tabernáculo y es un coliseo, como una plaza de toro, impresionante, como la gente adora a Dios. Yo no podía creer que yo estaba predicando ahí. O sea, era una cosa muy fuerte. Y la guerra espiritual que tuve cuando me quedé en la casa del pastor. Estuvimos también en Fort Liberty, que es otro pueblo, igualmente, que es la frontera de República Dominicana con Dajabón. Dimos la vuelta, entramos por Dajabón y salimos por Guanamende y salimos por Jimaní. El último pueblo que visitamos fue Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Entonces, viendo todas estas experiencias, ir a donde está la cuna de la brujería en América y tener tantas experiencias y guerras espirituales y ver que en todo este proceso Dios nos guardó, entonces yo entendí algo, que tu desierto no puede ser el mío y tu experiencia no puede ser la mía. Con esto yo no le quiero decir a la gente que tú tienes que pasar por lo que yo pasé, porque hay gente que se convierte y de la noche a la mañana está viendo la gloria de Dios. A mí me costó tiempo. Cuando llegué al cristianismo, mis amigos hablaban en lengua al mes, a los 2 meses. Yo vine a hablar en lengua, que es un don, un regalo de Dios, a los 6 años. Entonces, la gente que leía un libro, porque yo no fui un estudiante, se leía un libro en 3 días. Yo tardaba para leerme un libro 15 días, un mes. Entonces, era como más lento para aprender y yo decía, Dios, esto lo veo difícil porque no fui un buen estudiante. Imagínate la Biblia que tiene unos nombres difíciles de pronunciar. Yo lo veía imposible. Yo predicar era imposible. Pero tanto fue en la dedicación, haciendo vigilia solo. Yo no hacía vigilia nunca con gente. Yo lo hacía solo en mi escritorio. Me sentaba en el escritorio con un instrumental de adoración y toda la noche, 7 de la noche, 8, 9 de la mañana. Y me daba cuenta era cuando amanecía, porque era tantas
escritos y tanta palabra que estudiaba que yo no sentía el tiempo. Y fue digamos, mis inicios, mi comienzo, que me motivó a ser lleno del Espíritu Santo, a conocer la palabra, y esto me ha fortalecido hasta el día de hoy. No es que hoy no tengo batalla, vamos a tener batalla todo el tiempo, pero he aprendido que cada quien tiene su experiencia y Dios le va a dar a cada quien de acuerdo a su nivel de fe. Si tú vas a ser usado por Dios en un territorio que no es tan difícil, Dios te va a dar un nivel de fe, o Dios te va a dar, digamos, te va a usar de acuerdo a tu capacidad y tu nivel de fe. El Espíritu de Dios no tiene límites. El Espíritu de Dios es todopoderoso. Pero Dios no va a confiar, Dios no va a usar en milagros y en señales fuertes a una persona que no crea. Si tú crees poco, Dios te va a usar poco. Si tú crees un poco más, Dios te va a usar más. Por eso Jesús dijo, el que tuviera fe tan solo como un grano de mostaza. O sea, imagínate si yo tuviera la fe de una semilla de aguacate. Entonces me voy para Júpiter, me voy, yo no sé, traslado que los planetas será. Entonces, Dios nos usa de acuerdo a nuestro nivel de fe y Dios te va a procesar de acuerdo al llamado que tú tienes. El llamado que yo tenía era un llamado no tan solo en Venezuela, sino un llamado internacional. No tan solo estuvimos en Haití 7 días, sino que estuvimos en México, en Chiapas, en pueblos peligrosos donde desvivían personas. Estuvimos también en San Cristóbal, en Tuxtla Gutiérrez, otros pueblos que ni recuerdo que están en Chiapas. Estuvimos también en Panamá, estuvimos en Honduras, estuvimos en El Salvador, estuvimos en Guatemala, 12 días en Guatemala predicando en zonas difíciles, que de hecho guatemaltecos aquí me decían en Estados Unidos, me decían, mira, yo soy de Guatemala y yo no conozco ese barrio. Eran barrios bastante fuertes. Y Dios siempre nos ha llevado a territorios difíciles. Entonces, entendí que mi proceso fue duro porque me esperaban territorios difíciles. Entonces, esto quiero que la gente lo entienda. A veces nosotros vemos a una persona que de repente tú puedes ver cualquier persona que Dios use en este tiempo y tú dices, ay, yo quiero eso, pero estás dispuesto a pasar el proceso, estás dispuesto a pasar la prueba. Yo creo que no todos estamos preparados. No todos estamos preparados para pasar una prueba así. Ahora, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que cuando la gloria de Dios se derrama y cuando el Espíritu de Dios cae, dice Isaías, el yugo se pudre. Y como dijo un rabino en estos días, mi desierto fue que pensé que iba a morir. Me traicionaron familiares, perdí dinero, quedé en la ruina, lo dijo un rabino muy usado. Y dijo, al punto que gente de mi mismo equipo del ministerio llegaron a traicionarme. Esto lo dijo un rabino muy conocido, no voy a decir su nombre. Y él dijo, pero hoy en día he visto tantos milagros, he visto tanto la gloria de Dios, he visto tanto las bondades y las maravillas de Dios, que a pesar de que el desierto fue duro, yo puedo decir, valió la pena pagar el precio, valió la pena pasar por todo este proceso, porque la gloria de Dios supera el desierto que he pasado. Entonces eso lo digo yo hoy en día. A pesar de que estuve al borde de la muerte en guerras espirituales, en muchas ocasiones, créeme que yo digo, la unción ha sido más gloriosa, la presencia de Dios ha sido más gloriosa, ver gente convirtiéndose a Cristo, hacer el llamado y que tú veas 600, 700 personas diciendo, yo entrego mi corazón a Cristo, predicarle a 15, 20 mil personas de un solo golpe, estar en canales de televisión, hablando por internet, por radio, a más de 6 millones de personas. Nos tocó esto en Boston en el año 2006, en una cadena que nos hicieron, y yo no sabía, y me dijeron, está saliendo al mundo entero, y yo no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Ver dónde puede llegar el evangelio de una persona que prácticamente no tenía estudios seculares, de una persona que era la oveja negra de la casa, de una persona que estuvo al borde de la muerte, y creo que ahí es donde Dios se glorifica, ¿no? Porque, digamos, esas personas que pasan procesos, que son terribles, Dios quiere llevar, porque si el diablo los usó con pasión para la maldad y hacer lo malo, Dios dice, bueno, yo voy a agarrar esa pasión y la voy a llevar a la cruz. ¿Entiendes? Pablo perseguía a la iglesia, era un criminal, pero dijo, yo voy a agarrar la pasión de este hombre que tiene para perseguir a la iglesia y lo voy a llevar a la cruz. Entonces, y cuando Pablo se convierte, él dijo, yo a la verdad he trabajado más que todos los apóstoles, pero soy el abortivo.
porque fue el que vino de último, pero era el de carácter, de problemas espirituales, era el peor. Pero al que más se le perdona, más ama. Y a veces Sí, sí, hay personas que de pronto dicen, es que yo siento que no soy digno, yo siento que yo he sí, fallado tanto, que yo he hecho tantas cosas malas, que cómo Dios me va a usar. sí, Pero está bonito ver el testimonio de usted y ver cómo la palabra lo dice, o sea, que Dios coge y lo torna en bendición. Y coge la vida de una persona, la transforma y pues lo usa para bendición. sí, Eso me claro. parece muy, muy bonito. Y también lo otro que decía, y lo conversábamos con Erla en uno de los podcasts, donde que muchas veces no entendemos el proceso de otras personas, ¿te acuerdas? Y decíamos, como que yo lo veo a él y yo quiero esa vida o yo quiero lo que ella tiene, Sí, pero tú no te has puesto en los zapatos, tú no sabes sí, qué pasó esa persona, cómo superó y todo. Y muchas veces caemos en celos, en envidia de ver lo que otros tienen, pero no estamos dispuestos nosotros a esa búsqueda, a esa entrega. Y sí, entonces creo que es importante entender sí, eso, que yo tengo mi proceso, que Dios me creó de una forma única y las cosas que yo vaya a pasar en mi vida van con el propósito que Él tiene para mí. Y es sí. importante entender eso. Y es algo que ahora yo veo que lo vemos en su familia. Escuchar al pastor Juan Carlos también cuando hablaba con su esposa. Es una historia totalmente diferente de Ujú. como ahorita le cuenta el pastor Sí, Sí. Abilio. O sea, él lo contó desde otra Él nos dio perspectiva. algo así bien cortito nada Sí, más. ajá, sí. en chiqui, pero no a la escala que tal No a vez la lo profundidad de vivió. repente. Sí, y por eso queríamos conocer Sí, sí. su versión de la historia, o sea, Ujú. cómo usted vivió ese encuentro con Cristo y venir y decir, o sea, él cambió mi familia. De hecho, una vez que llegué a los pies de Cristo, yo empecé a predicar, pero lo hacía en secreto porque nadie me conocía, yo financiaba mis viajes, llegó un momento que había gente que lo hacía, ya cuando tenía tiempo predicando, que veían el respaldo y mucha gente apoyó, pero mis hermanos no me apoyaban, más bien el pastor Juan Carlos fue uno de los de piedra de tropiezo en el ministerio. Él Y ahora prácticamente, míralo, sí, ¿cuántas? sí, sí, él me decía a mí, mira, yo creo que tú fracasaste en el mundo. Y lo estoy poniendo bonito. Lo estoy poniendo bonito. Menos mal que era el Sí, hermano. sí, dijo palabras más hirientes, pero me imagino que en su ignorancia, ¿no? Y mi otro hermano decía, yo no sé qué tienes tú, pero yo te veo que hoy nosotros estamos mejor que tú financieramente, pero creo que un día de mañana tú vas a estar mejor. Yo había perdido todo, perdí 5 carros, perdí una camioneta, perdí familiares, perdí seres queridos, perdí la confianza en mi papá, quedé sin nada. Entonces, pero no perdí la fe, o sea, tenía la fe, tenía la pasión, tenía el fuego y algo pertenecía al equipo misiones de las Asambleas de Dios, iba a predicarle a las etnias Guarao, se convertían las indígenas, eran cosas muy maravillosas. Recuerdo que una vez estaba en una campaña con la hermana Blanca, que está en la frontera, está cerca de Colombia, hay un pueblo que se llama Tucapé por allá, ella tiene una carpa y trabaja con el ministerio de Satiro dos Santos. Y recuerdo que yo estaba predicando allí y empezó el Espíritu Santo a derramarse y fue mi hermano, no el que estuvo, no Juan Carlos, sino Manuel, el otro, el del medio. Yo soy el mayor, Juan Carlos es el menor, Manuel es el del medio. Y él fue en su carro y nos trasladamos unas 25, 26 horas hasta ese lugar. Recuerdo que cuando llegamos allá, la unción tomó a las danzarinas, la presencia de Dios cayó sobre una niña que tenía 6 tumores en la cabeza y los padres la llevan, pero ella tenía como la cabeza deformada porque le habían crecido tanto, eso le deformó el cráneo y un ojito veía para allá, el otro ojito. Ella estaba como ida, como muerta en vida. Cuando me la llevan, yo me acuerdo que mi hermano estaba allí y yo veo a la niña y yo digo, wow, esta niña está, no, que la van a operar en 2 días y si lo operan se puede morir, la única esperanza es Dios. Yo me pongo a ver a la niña y le oré y le dije, Señor, en tu nombre Jesucristo, sana esta niña y reprendo todo tumor, todo espíritu del diablo, toda cosa mala. Y empecé a orarle y no pasaba nada. Llegó un momento que le sopló en la cara y la niña cayó al piso. La niña cayó y pegó la cabeza al piso y yo me preocupé porque yo dije, wow, se lastimó. Y en ese momento terminó el servicio y la niña no se para.
Entonces pasan 2 horas y la niña no se para y me llegan los padres y los familiares y me dicen, mira, ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Porque ella llegó por lo menos caminando, ahora ni se quiere parar de ahí. Y yo me asusté y yo, entre el susto y la preocupación, yo actué en fe. Digo, llévenla a su casa, que Dios la está operando. Ella va a dormir toda la noche, no te preocupes. Pero si llamamos, la llevamos, no la lleven al médico. Llévenla a su casa y déjenla dormir. Ella se va a levantar mañana a las 10 de la mañana. Yo después que ellos se fueron, yo dije, ¿para qué yo dije eso? Fue un impulso, porque me sentía presionado, pero sentí que detrás del impulso estaba Dios. Fue por fe, se la llevaron. El otro día en la campaña en la noche, los padres testificaron que la niña se levantó a las 10 en su sano juicio, no tenía un tumor en la cabeza. Entonces comenzó la gloria de Dios a derramarse sobre toda la congregación. De hecho, familiares míos que estaban en esa zona, que nunca se habían convertido a Cristo, se entregaron a Cristo. Toda la familia hasta el día de hoy son cristianos. Estamos hablando de muchos años atrás. Y recuerdo que mi hermano, cuando vio eso, se acercó al frente y le oré, que es Manuel, el del medio, y la unción lo tiró contra el piso. Él cayó al piso llorando. Cuando se paró, lo llama Juan Carlos, que no era cristiano, que estaba atendiendo el bar en ese entonces. Le dice, ¿qué tú haces con ese fanático religioso, con ese loco, que no sé qué más, que vente para acá, para que trabajes en el bar, que tenemos que atender a las mujeres, el licor, que no sé qué más? Y él le dijo, ve, ahorita ahora yo no estoy pensando en bar ni en nada. No, que tú estás con ese loco, y empezó a decirle tantas cosas. Y él le dijo, ve, no hables así de nuestro hermano. Escucharlo hablar no es él, es Dios en él. Y le dijo, y te voy a decir algo, yo lo conozco, nosotros nos criamos con él. Lo que él habla no es de sabiduría humana. Te voy a ir más allá, y digo esto con mucho respeto hacia Dios y la gloria de Dios. Él le dijo, yo me siento como un gusano delante de tanta sabiduría. No es él, es Dios en él. Si tuvieras como Dios lo usa, no hablarás así. Y bueno, pasó el tiempo, para hacer el cuento corto, él regresó y me voy yo a otro estado a predicar. Y llegó el pastor Juan Carlos, cuando no era pastor, se le explotó una llanta, se le explotó la otra llanta, se le fueron las luces. Él estuvo a punto de regresarse, eran 2 horas de donde vivían. Y dijo, no, yo voy a ir porque algo Dios va a hacer conmigo. Estaba yo predicando en una iglesia de las Asambleas de Dios y el Espíritu Santo lo toca. Yo estaba terminando, pum, y lo agarra la unción y lo tiró contra una pared y cayó en el piso. Pues ahí fue su primer impacto, su primera experiencia con el Espíritu. Después empezó a buscar de Dios, fuimos a eventos que nosotros hacíamos de cruzada. Una vez llegó el pastor Benijín a una de las cruzadas en Valencia, también lo llevé a ese evento que fue muy grande. Estábamos en una iglesia de 7,000 personas y él estaba allá y escuchó los testimonios del pastor y fue también tocado por el Espíritu Santo. Y la campaña que se dio después de la iglesia de 7,000 personas, había más de 100,000 personas. Entonces él no había visto tantos cristianos reunidos alabando a Dios y eso lo quebrantó tanto que lo hizo afirmar la fe, ¿no? Recuerdo que me tocó ir nuevamente a Tucapé. Cuando llego a Tucapé, él no fue. Y con esto termino, no quiero alargarme mucho. Y él me dice, hermano, ya era otro lenguaje, ya no era el religioso, ya no me ofendía, sino que me llamó y me dijo, hermano, ¿qué estás haciendo? Y digo, no, estoy aquí predicando. ¿Y cuándo regresa? Digo, mira, esta gente creo que se van a aprender y van a estar más de una semana. Bueno, hermano, yo quería aprovechar este momento para pedirte perdón. Yo le digo, ¿y eso? Y yo le digo, ¿y eso? Él me dice, oye, yo te voy a pedir perdón y te voy a pedir 1000 veces perdón, porque tú te estabas comiendo las verdes por toda la familia y nosotros, más bien te juzgamos y no lo sabíamos. Entonces, perdóname 1000 veces porque ahora entiendo que es que Dios tiene el asunto y que, bueno, Dios te llamó para que nosotros hoy todos conociéramos a Cristo. Entonces yo le di una palabra y le dije, mira, yo no voy a descansar hasta que tú te conviertas en un hombre de Dios. Que posteriormente me tocó ir al Brasil, yo no me acordaba de eso, él me lo recordó allá y lloramos, nos abrazamos y me dijo, oye, ¿te acuerdas que tú me dijiste eso? Pero me lo dijo delante de la congregación. Y yo le dije, oye, mira, olvida eso, dale gloria a Dios, lo importante es que ahorita eres un siervo de Dios y lo importante es que estás lleno del Espíritu Santo, lo demás, olvídalo, dale gloria a Dios, nosotros somos instrumentos, si no fui yo, pudo haber sido otra persona. Entonces, imagínate, son tantas cosas que los minutos que tenemos se nos quedan pequeños, pero pudiéramos pasar mucho tiempo hablando acá. No sé si Dios permitió que se hablara de esto para tocar un corazón de una persona, para que ustedes puedan fortalecer su fe, aquellos que nos miran por las redes, pero
quiero que sepan que vale la pena estar en estos caminos, que no me arrepiento, que estoy viendo la gloria de Dios, que aún bajo las presiones que tenemos, estamos levantando iglesias en otros países, por lo que está pasando en Argentina. En Argentina, después de muchos años que iba a pensar yo que con un teléfono, gente escribiéndote, que estaban en una casa y ahorita tienen 180 personas, 250 personas congregándose, otros que tenían 40 gente, ahorita tienen 1000 personas, pastores que han sido influenciados a través de la predicación de la palabra, pueblos enteros que han surgido avivamientos como el de Cajaseca, que 2 días antes de llegar la tierra se escarchó, algo que nunca yo habían visto, niños muertos en el vientre, resucitaban en los vientres, después de 3 y 4 días muertos en la matriz de la madre, piernas, gente, que una niña de 6 años que nació sin pierna y Dios le creó la pierna delante del médico, una doctora que era vecina de la señora y delante de la mamá me cuenta, yo vi cuando salió la rodilla, el fémur, la canilla, los deditos, hombres con varicocela, mira, tantos testimonios que si te cuento, mar de Parkinson, ser libre, caer endemoniado y ser libre, o sea, tantas cosas que hemos visto que digo, valió la pena. Valió la pena, por eso mi desierto fue tan largo y fue tan fuerte, porque ya Dios me tenía predestinado para territorios difíciles. Entonces, hoy en día estamos dirigiendo varias iglesias en Latinoamérica y en estos días me escribió una persona, me dice, oye, pastor, pero no te he visto, ¿qué pasa que no te he visto más en cruzada? Y yo le digo, mira, yo no salgo a cruzada porque yo quiero. Yo no me muevo por emociones ni por invitaciones, yo me muevo por propósito. Y si estoy aquí es por un propósito de Dios. Pero desde aquí no estoy con los brazos cruzados. Desde aquí estamos dirigiendo a mucha gente en Latinoamérica y el mundo entero. Se están siendo influenciados por el poder del Espíritu Santo. A pesar de que aquí trabajo, no he dejado de servirle a Dios. Y no se trata de yo estar en una campaña con 30,000 gente para que, porque me vieron una ocasión y quizás, no. Se trata que tú estés en la voluntad de Dios. Y a veces Dios te va a mandar a predicarle a miles, como a veces Dios te va a mandar a predicarle a una persona. ¿Entiendes? Porque cuántos miles no se han convertido y están en el mundo. Pero hay uno que tú le predicas que persevera y puede desatar un avivamiento en un pueblo. Entonces no se trata de las cantidades, se trata de la voluntad de Dios. Entonces creo que no me dejo impresionar porque me invitan a una iglesia grande o pequeña, porque tenga que estar en un estadio. Yo me paro con la misma unción delante de 100,000 gente y me paro en un canal de televisión y me paro con una persona con la misma humildad, con la misma pasión. O sea, yo no estoy viendo que si hay gente o no hay gente. Yo estoy viendo es que Dios me mandó con un propósito y lo tengo que cumplir, punto. Entonces, cuando tú te mentalizas de esta manera, tú ves la vida como Dios la ve. ¿Entiendes? Porque mucha gente trabaja por emociones. Trabajan por un cheque, trabajan porque si ven adrenalina, porque si ven de repente un grupo de personas coreando un coro, pero tú sabes lo que es difícil, que tú vayas a un territorio, que tú no sientas que se mueve nada, pero Dios me mandó para acá y yo voy a estar ahí. Entonces, eso Dios le agrada, eso es lo que Dios quiere. Entonces, entiendo que estoy hoy aquí, no te imaginas cómo me costó venir acá, tardé casi 2 horas, lo pensé, tuve que dejar de trabajar, pero dije, aquí se trata de invertir en el reino de Dios. El lunes tengo una entrevista o una prédica donde vamos a hablar sobre los pasos para la unción para el pueblo de Argentina, la iglesia que tenemos en Argentina, Taller de Salvación, que está en un avivamiento. Entonces, el viernes pasado tuve una transmisión en vivo con un pueblo de Argentina que está hacia el sur. Tuve otra con el pueblo de La Plata, Argentina, y así sucesivamente estamos nosotros en transmisiones. Hoy tengo una reunión con los líderes de Venezuela. Vamos a estar unos 22 líderes, vamos a estar reunidos a las 10 de la noche. Entonces imagínate, y yo a esa hora tengo que aislarme del trabajo, pero tengo que atenderlo, porque voy a dar las instrucciones para un templo nuevo que adquirimos, que es lo que tenemos que hacer para preparar un aniversario de una de nuestras iglesias. Entonces, quiere decir que todo debajo del sol tiene su tiempo y que nosotros tenemos que servirle a Dios, como dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? No sé si... No, realmente con lo que menciona ahora, recalcamos, es un privilegio tenerlo acá, pastor. Y sobre todo, el que usted diga, yo me muevo por propósito. Eso confirma
este podcast no nació de emoción de la noche a la mañana, realmente fue algo que Dios nos empujó a hacer y hemos tratado de mantenerlo porque sabemos que va a ser de bendición a cada vida que sea tocada, y lo que usted nos dice realmente es recalcar que no fue algo que nos emocionamos y dijimos hagamos esto, sino que hay un propósito de Dios, y tener a personas como usted, pastores, los invitados que hemos tenido, cada podcast, cada episodio ha sido una bendición, historias totalmente diferentes, temas totalmente diferentes, pero siempre viendo el propósito de Dios de querer bendecir, no solo a nosotras, sino a la gente que nos escucha, y realmente gracias por su esfuerzo, por venir tan lejos para estar con nosotras, y por ese bonito testimonio que realmente ha sido de mucha edificación. A veces necesitamos escuchar cosas así para entender que a veces estamos limitados en lo que vemos, en nuestra carne, en nuestro entorno, pero el vivir y servir a Dios es algo más grande. Dios nos quiera llevar a cosas más grandes. ¿No? Y de hecho, uno no sabe cómo Dios va a obrar. Ya no sé si tengo tiempo de contar una cosita antes de cerrar, pero estoy que puedo pasar aquí toda la noche escuchando su historia, que estoy así como que el servidor que tiene todo lo que tiene que hacer. Sí, no, bueno, a veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Yo he estudiado los avivamientos más poderosos del mundo, y lo que me llama la atención, por lo menos el caso de John Wesley por los años 1700, de Spurgeon por los años 1800, vemos mujeres que se levantaron por los años 1900, que Dios utilizó. De hecho, la madre Gurgurete, que fue desde los años 1800, después Aimee, la fundadora de la Cuadrangular, después mujeres como Catherine Kuhlman y sucesivamente, que fueron usadas por el Espíritu Santo. Me llama la atención que los moveres de Dios nunca comenzaron por masas grandes, comenzaron por una persona. O sea, nunca Dios va a traer un avivamiento a un pueblo por multitud de gente. De hecho, lo demostró cuando Gedeón le dijo, son 32,000 hombres, son muchos, se van a vanagloriar. Mándalo a lamer agua como los perros en el arroyo. Claro, tú sabes lo que involucra tú tomar agua como un perro, es ponerte como en 4 patas, arrodillarte y pasarle la lengua al agua. Ellos dijeron, no, yo tengo 2 profesiones, yo soy muy bueno, ¿cómo yo voy a hacer eso que este loco me está diciendo? Su arma. Claro, no podían, no, entonces esto no es para mí. Entonces, pero 300 decidieron humillarse. Y dijo Dios, suficiente, con esos 300 yo te entrego los madianitas en tu mano. Entonces, cuando nos vamos a los moveres de Dios, comenzaron por un hombre y una mujer, o una persona llena del Espíritu Santo que vino y pudo contagiar de esa unción a 12 personas, y después se convirtieron en avivamientos sobre las 100,000 personas. Ahora, es como el carbón. El carbón, tú ves que tú vas a prender un barbecue, una parrilla, se enciende uno y ese prende los demás. Si no se prende uno, no va a haber un fuego grande. Entonces yo creo que el primero que se tiene que prender en una nación, para un pueblo, para que esté un avivamiento, es el líder. En este caso ustedes, en este caso yo. Si tú estás prendido, el que se acerque a ti se va a prender. Y Carlos Anacondia dijo que la unción es más potente que un virus y más contagiosa que un virus. Si el virus se pega, la unción se pega mucho más. Entonces la gente cuando te ve prendido quiere eso. Entonces me recuerda el caso de 2 personas, un hombre que Dios lo mandó a predicar en la frontera del Canadá, cerca de la frontera, no en la frontera, cerca de la frontera, y gastó como $35,000 en sonido, aparataje, logística, y no iba nadie. Hubo un día que fueron gente, lo ignoraron, nadie se convirtió. El último día, después de 15 días, se convirtió un jovencito de 15 años. Y él le dice, Dios, ¿por qué tú me mandaste a gastar tanto dinero, a mover tanto aparataje? Y aquí nadie me prestó atención. Me sentía como predicarle al vacío. Y el último día me mandas un niño de 15 años. ¿Qué esperanza puedo yo? Entonces Dios le dice, mira, tú no has entendido lo que es el propósito mío. Yo no vine por multitudes, yo vine por el niño de 15 años. Escuchen esto, porque esto lo va a sacudir. Yo vine por el niño de 15 años. Cuando Jesús llegó a la tierra de Gadara, en Gadara había más gente, pero Jesús no le importó la demás gente, le importó el loco. ¿Entiendes? O sea, él vino por el loco, porque ahí no registra que se convirtieron más gente en Gadara. Convirtió el loco,
Y el loco le dijo, me quiero ir contigo, te quiero seguir. Le dijo, no, tú no te puedes venir conmigo, anda y cuéntale a los tuyos las cosas que Dios hizo por ti. En pocas palabras, tú eres el predicador de Gadara. O sea, que convirtió al loco, le saca a los demonios y lo deja como evangelista y predicador allí. Imagínate. Entonces le dijo, yo no vine por la gente, yo vine por ese niño de 15 años. Entonces el niño se convirtió, se apasionó, es escritor de comentarios bíblicos, ha escrito teología sistemática, desató un avivamiento que convirtió más de 100,000 gente. Imagínate, ese niño de 15 años, y él se estaba quejando porque quizás si lo hubiese llenado en un estadio y convierte a todo el mundo, no hubiese pasado nada. Porque Dios lo que va a hacer, lo va a hacer con poco, o lo va a hacer con el que cree y con el que tiene el llamado y el propósito. Y hay otro pastor, que con esto sí termino, porque si no aquí nos vamos a pasar. Si no llega a medianoche. Sí, hay otro pastor que estaba orando, esto fue en Venezuela, yo lo conozco personalmente, él estaba orando porque necesitaba los aires acondicionados para su iglesia. Y le costaban los aires $135,000 porque era una sala de cine de casi 1,000 personas, un salón grandísimo, y el techo era muy alto. Y para meter los aires le faltaban $135,000. Y él dice que ayunaba, oraba, y delante de la gente no podía recaudar ese dinero, cuando ya había gastado mucho más de eso, unos 300,000 en decorar el escenario. Y él dice, Dios, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo hago? Y se iba a orar. Y Dios le dijo, vete al templo a orar. Y él está en un centro comercial. Entonces cuando él llega al centro comercial, se está de rodillas orando en el altar, y entra una persona y lo ve arrodillado en el altar. Le dice, oh, pastor fulano. Y le dice, sí, soy yo. Oye, pastor, yo escucho sus prédicas por internet. Y usted no se imagina, yo he viajado más de 12 horas porque quería encontrarme con usted, porque yo dije, yo tengo que buscar a ese hombre, porque ese hombre, usted soltó una palabra una vez y yo estaba pasando una situación difícil. Y usted dio una palabra donde Dios me bendijo. Y yo dije, si tú me bendices, Dios, yo voy a buscar la iglesia de ese hombre y yo tengo que honrar. Escucha esto porque estoy fuerte. Y el hombre estaba, oye, sí, está bien, no te preocupes, dale la gloria a Dios, ven otro día que yo estoy orando. No, pero pastor, usted no me está entendiendo. Yo vengo de parte de Dios porque yo quiero darle un cheque a usted, yo tengo una ofrenda para usted. Y él le dice, bueno, hijo, ¿qué es lo que pasa? Eran $135,000 que le había llevado. ¿Entiendes? Y imagínate que él hubiese dicho, que hubiese yo solo orando en el templo, cuando yo necesito que tú me mandes a alguien aquí que me ayude con esto. Entonces quiere decir, los ministerios se levantan de rodillas, a veces tú estás preocupado por miles cuando Dios te necesita, es tu fe. Cuando Dios quiere que tú sigas con lo que estás haciendo, porque tú no sabes por la perseverancia, por la constancia que tú tengas en lo que estás haciendo, cuánta gente va a ser bendecida, y ya cuando sabes que uno que se convierta de corazón vale más que miles. Entonces, con esto no les quito más tiempo, les animo, sigan adelante. Yo primera vez que estoy en este programa, esperamos que sean muchos programas porque hay muchos temas que hablar, sí. pero quiero que sigan adelante. Ya lo comprometo, tiene que venir con su esposa. Quedo todavía como que con preguntas que quisiera hacer, pero yo creo que... No, pero si tiene alguna, aproveche. Hable o calle para siempre. Bueno, eran como que lo del comienzo. Una era de lo que usted estaba hablando, era de como de los demonios. Y yo tengo esa duda, cómo, o sea, eso sucede cuando una persona tiene enemigos, o sea, cómo tú sabes que tú ¿Cómo no tienes? reconoces que es un ataque demoníaco y no Exacto. que es una situación? Mira, yo creo que detrás de toda situación, en la gran mayoría, están los espíritus. Acuérdate que todo en esta vida es espiritual. De hecho, los científicos, ellos hicieron un estudio en base al universo, y ellos dicen que solamente del 100%, hablando del vasto universo, de lo gigantesco que no sabemos, algunos dicen que existen 10 cuatrillones de estrellas, que creo que hay mucho más. Imagínate cuántos cuerpos gigantes hay. La materia, lo que tú puedes ver, lo que tú pudieras tocar, abarca un 3%. O sea que un 97% en el universo tú no lo ves, pero existe. Y es más real que el 3% de la materia. ¿Qué me dice esto a mí? Que el mundo espiritual es más vasto
el mundo físico, el mundo material. De hecho, cuando nosotros partamos de este cuerpo, nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado. En ese momento que nosotros recibamos el cuerpo glorificado, nuestros sentidos, o sea, nuestra visión, se va a conectar con el mundo espiritual. Y ahí nosotros vamos a ver lo vasto que es el mundo espiritual. Lo que pasa es que mientras estemos limitados a este cuerpo, va a ser difícil que tú puedas ver el mundo espiritual, al menos que te conviertas en una persona espiritual. Entonces, en el proceso, en el caso mío, yo era una persona que no dormía solo. A mí me daba miedo dormir solo. ¿Entiendes? Yo tenía que a veces dormir con la luz prendida. Tenía miedo de la oscuridad. ¿Qué iba a pensar yo que Dios me iba a llamar a estar administrando demonios y ver en un solo día caer 700 demonios en un solo golpe? Que lo he visto en estadios caer. Tantas cosas, me han sacado armamento, me han intentado quitar la vida, me han disparado. ¿Qué no he visto yo? Y nada ha prosperado. Ahora, el caso mío, como el caso de otros evangelistas, ha sido, digamos, distinto de cada uno al de otro y de acuerdo a tu llamado tú vas a ser procesado. Ahora, yo creo que este desierto, donde yo entendí que eran espíritus que me estaban atacando, Dios me permitió vivir esta experiencia porque Él me iba a usar en un futuro a ayudar a personas que fueran libres de estos ataques demoníacos. Entonces, en lo que es el mundo espiritual, he aprendido, he tenido muchas experiencias, no que lo leí en un libro, que yo lo he vivido, si yo te cuento a ti lo que he vivido, no terminamos, y he ayudado pues a personas, como me pasó una vez en Pensilvania, un hombre, un pastor que sufría del corazón, que decía que era el corazón, que había que montarle un marcapaso, y el médico le dijo, no, que eso viene porque tu papá tenía una válvula, el soplo vino y le vino por aquí, y se te recreció por aquí, entonces le buscaban lógica, el científico va a buscar la lógica, ¿entiendes? Entonces, llegamos un momento y el pastor se tiró de rodillas en el altar, le colocamos la mano en la espalda, le reprendimos a un espíritu demoníaco y el hombre fue libre inmediatamente. Ahora, ¿cómo queda el médico cuando lo chequea? ¿Dónde está el problema que venía genéticamente o de generación? Aunque la Biblia habla de maldiciones generacionales, Eso iba a... pero sabemos que son demonios que se van traspasando de generación en generación. Hay dos tipos de maldiciones generacionales, la de 4 años y la de 10 años. ¿Entiendes? O sea, son generaciones que son espíritus que se van trasladando, por lo menos dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero ya el tipo de pecado, de los pecados, no sé si decirlo aquí, de Sodoma y Gomorra, ustedes saben a qué me refiero, lo que querían hacer con los ángeles, la gente, los hombres de Sodoma y Gomorra, y estos pecados de incestos y estas cosas, dice el libro de Deuteronomio, que el que tenga magullado o amputado su miembro viril, cuando habla de los amonitas y moabitas, que eran descendientes de las hijas de Lot, que tuvieron relación con su papá, ahí vemos un pecado de incesto, entonces dice que dice, no entrará bastardo hasta la 10ª generación. Entonces está hablando de que la maldición de este tipo de pecado es una maldición que persigue a la gente por 10 generaciones. Una generación bíblica son 100 años. Entonces estamos hablando de 400 años y 1000 años. Ahora, dice la Biblia que el justo, que Dios bendice un justo por 1000 generaciones. Entonces, si hay maldición por pecados, hay más bendiciones por obediencia. Entonces, cuando tú decides obedecer a Dios, tú puedes cortar la maldición de que sea, se va a romper, pero tienes tú que santificarte y ser justo, y esa bendición que tú tienes te va a proteger la descendencia. Y te explico por qué. El caso de Salomón, Salomón se desvió cuando yo ya era viejo, le hizo altares a los demonios, a Astoret, tenía 1000 mujeres que lo volvieron loco. 700 concubinas, tenía 300 reinas, y empezó a complacerlas, a hacerle altar a los demonios y a los ídolos. Entonces Dios dice que va a enviar un juicio a Salomón. Y le dice, pero no voy a enviar juicio en tus días. No por él, porque él había pecado, se merecía el castigo y la muerte y las guerras. Pero no voy a enviar el juicio en tus días, sino en tu descendencia. Y termina Dios diciendo, por amor a David mi siervo. O sea, que la justicia de David pecaba, pero se arrepentía, cosa que no hizo Salomón. Entonces, como David era un hombre conforme al corazón de Dios,
esa bendición de obediencia y de arrepentimiento, de tener un corazón contrito delante de Dios, lo bendijo a él. Pero también protegió a un hijo que estaba en desobediencia. ¿Y cuántos padres hoy que se santifican fuerte para Dios y ven a los hijos perdidos en el pecado y muchas veces están al borde de la muerte y no se mueren? Porque quizás el Satanás quiere destruirlo, pero como el papá es justo y el papá ora y el papá está en santidad y tiene las puertas cerradas, quizás el diablo dice, lo voy a destruir, y Dios dice, no lo toque, por amor al pastor, por amor a ese siervo que me fue. Entonces esto nos llena a nosotros de fe y a mí no me asustan esas maldiciones de 400 y de 1000 años. A mí no me asusta eso. Sí preocupa cuando tú estás mal o estás haciendo las cosas mal. Ahora, ¿cuál es la preocupación que tenemos que tener? En descuidarnos, en no amar la justicia y no hacer lo que Dios manda. Preocúpate, porque si tú te metes fielmente a Dios, te santificas en medio de un mundo totalmente corrupto, entonces Dios va a premiar tu lealtad, tu fidelidad, y no tan solo va a proteger a tus hijos. Si eres líder de una célula, si eres líder de una iglesia, también tu congregación va a estar protegida, porque como está la cabeza, está el cuerpo. Y si hay protección para el líder, también va a haber para sus hijos. Como el caso de David, que Dios no pudo hacerle juicio en los tiempos de Salomón, aún Salomón haciendo cosas abominables, y Dios se lo dijo, por amor a David mi siervo. Entonces eso a mí me marca y dice, Dios, ayúdame a ser justo, ayúdame a ser íntegro en medio de un mundo que está sumergido en la anarquía. Entonces creo que debemos profundizar en escudriñar las escrituras y debemos profundizar en lo que es el mundo espiritual. Y para tú conocer el mundo espiritual, tu carne que tiene que estar muerta, tienes que experimentar ayunos, cilicios, oración, intimidad con el Espíritu Santo, juntarte con gente que haya tenido este tipo de experiencia para que puedas tú, te ayuden a crecer. Entonces, yo en mis inicios me unía con muchas personas, leía los mejores libros, leía con gente que había tenido experiencia para yo aprender, me juntaba con evangelistas, gente de testimonio, porque la Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Entonces, esto es necesario que hoy en día lo vivamos. Ahora, tú me preguntas, pero ¿cómo yo sé si una enfermedad, no, que eso es natural? Mira, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dime qué enfermo va a decir que está agradable con la enfermedad. ¿Quién que esté enfermo va a decir, ay, a Dios le plació mandarle tal enfermedad? No, Dios no permite estas cosas. O sea, Dios no manda esto. Las maldiciones se acarrean por puertas que abre la gente. Cuando violan los mandamientos, cuando violan los preceptos, los estatutos, por maldiciones generacionales, pecados que convirtieron los padres, y nadie se levanta a buscar a Dios de todo corazón y quebrantar este poder demoníaco. Son espíritus que están detrás de todas estas cosas. Y te lo digo por experiencia porque he vivido miles de ataques por enfermedades y hasta el día de hoy estoy aquí. Entonces, bueno, creo que ahora sí llegamos al final. Me queda pendiente la invitación. Sí. Bueno, pastor, nosotros tenemos una costumbre aquí en el podcast y es orar por aquellas personas que están viendo este mensaje y que tal vez han sido tocadas de una forma por lo que usted ha hablado y queremos por favor que ore por nosotros. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por tu gran poder, amor y misericordia. Señor, tu palabra dice, Señor, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú. Señor, tu palabra no regresa vacía. Tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Oh Cristo de la gloria, tu palabra dice que el yugo se pudrirá cuando descendiere la unción. La unción es tu presencia cuando se derrama en un lugar, en una persona. Espíritu Santo de Dios, yo oro, Señor, por tus hijas, por tus siervas, por este programa, para que pueda ser una punta de lanza, para que pueda transmitir palabra de aliento, de avivamiento, de restauración, de amor y de gracia a toda la audiencia. Oro, Cristo de la gloria, por todos los que están conectados en este podcast, por todos los que están conectados, Señor, escuchando esta palabra, estos testimonios, que puedan crecer espiritualmente, que puedan ser llenos del Espíritu Santo, que se puedan cortar todas las maldiciones generacionales. Señor, yo oro para que tú desates pasión, para que tú desates, Señor, de tu Santo Espíritu sobre todos los que están conectados,
sobre todos aquellos que van a compartir esta transmisión. Espíritu Santo de Dios, te ruego por favor que los llenes de tu presencia, que te glorifiques de una manera sobrenatural. Yo te lo pido por favor, Señor. Convierte a los que no te conocen, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos por el diablo, Señor. Ayúdalos y enséñale tus caminos que son perfectos, Señor. Muéstrale tu salvación y afirma sus pasos, Cristo de la gloria. Te lo pido por favor, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, pastor. Ha sido Amén. un gusto tenerlo acá. Gracias, Erla, también, por siempre acompañarnos. ¿Algo que quieras decirle a las chicas? Bueno, no, espero que se hayan agarrado una tacita de café. Porque la que mesa quedó enterita. Pero sí, muchas gracias por su palabra, por sus historias, por su testimonio que nos dio, que yo creo que va a ser de bendición para muchos. Amén, amén. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Bye. Amén.